Bueno, para iniciar el curso de matemáticas en el nivel 1 es necesario conocer los conjuntos numéricos existentes en matemáticas. Tenemos el conjunto de los números naturales, los vamos a representar con la letra n. El conjunto de los números enteros los vamos a representar con la letra z. El conjunto de los números reales los vamos a representar con la letra R, pero aquí en este conjunto vemos que se subdivide o se clasifica en racionales y en irracionales. Los racionales los vamos a representar con la letra Q y los irracionales con la letra Q'. La comilla que se encuentra ahí sobre la Q quiere decir prima. Tenemos otro conjunto que pertenece a los conjuntos numéricos en matemáticas llamado el conjunto de los números imaginarios. Los vamos a representar con la letra I. Y el conjunto de los números complejos los vamos a representar con la letra C. Y aquí tenemos toda la clasificación de los conjuntos numéricos que se estudian en matemáticas. Bueno, después de conocer la clasificación de los conjuntos numéricos, vamos a empezar a identificar los elementos que pertenecen a cada uno de esos conjuntos numéricos. Iniciemos con el conjunto de los números naturales. Ya decíamos que lo vamos a representar con la letra n y decimos que los elementos que pertenecen a este conjunto son 1, 2, 3, hasta el infinito. Son aquellos con los cuales nos enseñaron a contar. Bueno, ahora vamos a identificar cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto de los números enteros. Entonces decíamos que este conjunto lo representamos con la letra Z y todos estos elementos que están aquí pertenecen al conjunto de los números enteros, que vienen desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, los enteros son todos los valores negativos y todos los valores positivos, incluyendo el cero. Y estos son los elementos que pertenecen al conjunto de los números enteros. Ahora, los elementos que pertenecen al conjunto de los números reales, decíamos anteriormente que los reales los íbamos a representar con la letra R y que los reales se clasifican en racionales y en irracionales. Por eso especificamos aquí que los reales es la unión entre los racionales y los irracionales. Ahora vamos a verificar qué son los racionales. Los números racionales son los fraccionarios, los decimales finitos e infinitos periódicos, y los irracionales son los decimales infinitos no periódicos y las raíces no exactas. Entonces ahora vamos a explicar cada uno de estos elementos que pertenecen a los racionales y a los irracionales. Los racionales los podemos representar en forma fraccionaria y los fraccionarios son de la forma A sobre B, donde A recibe el nombre de numerador y B recibe el nombre de denominador. Y B debe ser diferente de cero, o sea que este denominador no puede ser cero. O sea que todo fraccionario es un racional. Los racionales se pueden representar por medio de decimales y los decimales pueden ser finitos o pueden ser infinitos. Los decimales finitos son aquellos que tienen fin después del punto decimal, como los ejemplos que vemos aquí. El 2,36 termina en 6, el 0,5 termina en 5 y el 1,2967 termina en 7. Como podemos ver, estos decimales son finitos porque tienen fin. Y los decimales también pueden ser infinitos. Como su nombre lo dice, no tienen fin, pero tienen una clasificación. Los decimales infinitos pueden ser periódicos o pueden ser no periódicos. Los no periódicos quiere decir que no tienen fin y que sus cifras decimales no se repiten, como el ejemplo que tenemos acá inicialmente. 3,82145, etcétera, etcétera. Vemos que este número decimal es un número infinito y no tenemos números que se repitan infinitamente. Por eso se llama decimal
infinito, no periódico. Acá en este ejemplo vemos que este decimal es infinito porque no tiene fin, pero es periódico porque vemos que el 27 se repite indefinidamente. El conjunto de los números imaginarios. Todo número imaginario es de la forma b por i. Esta forma b por i es un número imaginario puro. Como vemos aquí algunos ejemplos, 2i es un número imaginario puro porque es de la forma b por i. Igualmente menos 4i, 3 medios de i, etc. Analizando la forma del número imaginario puro, b por i, vemos que b puede ser un número o es un número real diferente de 0. O sea que b puede ser cualquier valor real menos 0. Y la i me representa la unidad imaginaria, que equivale a la raíz cuadrada de menos 1. Cuando se trabajan el conjunto de los números imaginarios, es importante conocer las potencias básicas de i, como las tenemos aquí. I a la 0 es igual a 1, i a la 1 es igual a i elevada a la 2 equivale a menos 1, i a la 3 equivale a menos i a la 4 equivale a 1. Aquí tenemos estas 5 potencias básicas de i que es importante tenerlas con claridad. Ejemplo 1. Necesitamos calcular el valor de i a la 17. Entonces, este exponente que tenemos aquí siempre lo vamos a dividir entre 4. ¿Por qué? Porque vemos que en las potencias básicas de i a la 4 siempre nos va a dar 1. O sea, todo exponente 4 o múltiplos de 4 siempre van a valer 1. Entonces, este exponente siempre lo dividimos entre 4. Aquí tenemos a un lado haciendo la división. 4 en 17 están 4 veces. 4 por 4, 16 a 17, 1. Este residuo que nos da aquí es el nuevo exponente de la potencia de i. Es decir, i a la 17 es igual a la misma i elevada a este residuo que es 1. Entonces daría i a la 1. Vamos a esta tabla y vemos que i a la 1 equivale a i. Lo que quiere decir que i a la 17, que es igual a i a la 1, entonces será igual a i. Conclusión, i a la 17 vale i. Ejemplo 2, i a la 38. Entonces cogemos este 38 y lo dividimos entre 4. 4 en 38 están 9 veces. 4 por 9, 36. A 38, 2. Este residuo será el nuevo exponente de esa potencia de i. Lo que quiere decir que i a la 38 es igual a i a la 2, que es el residuo. Y vemos aquí en la tabla de las potencias básicas de i que i a la 2 nos da menos 1. Entonces, i a la 2 aquí equivale a menos 1. Conclusión, i a la 38 es igual a i a la 2 y esto es igual a menos 1. I a la 38 vale menos 1. Conjunto de los números complejos. Los números complejos son de la forma a más b por i, donde a y b pertenecen a los reales. Es decir, a es un número real y b es otro número real. Aquí vemos entre paréntesis algunos ejemplos de números complejos. El primer número corresponde a 2 más 3i. Analicemos que esta presentación es de esta forma. Por tal razón, 2 más 3i es un número complejo. El siguiente número complejo, menos 4 más i. Este número corresponde a la forma a más b por i. Tercer número complejo, un cuarto menos 7i. Esta presentación corresponde a la forma a más b por i. Por tal razón, es un número complejo. En todo número complejo aparecen dos partes, una parte real y una parte imaginaria. A sería la parte real y B sería la parte imaginaria.